Estuvimos revisando la semana pasada con respecto a dones y manifestaciones, sobre todo el tema de hablar en lenguas. Y en el capítulo 14 Pablo trata de poner orden dentro de la iglesia con respecto específicamente a estas manifestaciones. Pero quisiera detenerme en un par de cosas que son importantes sobre subrayar. En el capítulo 14, verso 12, insiste Pablo en que los dones son para edificación de la iglesia, no son para beneficio del que tiene el don. La Biblia, hermano, de Génesis a Apocalipsis, apela a lo que se conoce en griego como koinosis. Koinosis es el término griego que donde viene la palabra conocimiento. Constantemente nos está invitando a ser personas reflexivas, que analicemos, que pensemos, que usemos la cabeza. El evangelio no es un asunto místico que solo se siente, es mucho más que sentir. Por eso que en el antiguo pacto Dios reclama y le dice a Israel: este pueblo perece por falta de conocimiento. El problema de Israel es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su ley. Cuando Josué va a cruzar el Jordán con Israel por fin para tomar posesión de la tierra de Canaán, lo que le demanda Dios a Josué es que sea valiente, pero no valiente para pelear contra los enemigos, como algunos interpretan, porque las peleas de Josué las iba a pelear Dios. Tenía que ser valiente para guardar, de hacer todo lo que la ley decía. Es esa la valentía que le pide Dios a Josué. Sé valiente para guardar, no te apartes de este libro ni a izquierda ni a derecha. Entonces, la relación con Dios es una relación de conocimiento, de entender. No se sigue a Dios a ciegas. Cuando alguien te dice a ti: mira, tú ni preguntes, hermano, échale. No, espérate, explícamelo bien. Y explícamelo a la luz de la palabra. O sea, si tú me dices que vamos a hacer esto, lo hacemos, pero dime por qué hay que hacerlo. Vamos a juntarnos a orar a las 3 de la mañana. Ok, no hay problema, pero ¿por qué a las 3 de la mañana? Dame una razón bíblica, una razón doctrinal. No, es que David dijo temprano: yo te buscaré. Sí, pero David estaba cantando, compadre. David se levantaba muy temprano que iba a la guerra. Pero dame una razón doctrinal, donde dice las cartas apostólicas que yo debo levantarme a las 3 de la mañana a orar. Vamos a ayunar, toda la iglesia entra en ayuno, no hay problema, yo ayuno, pero díganme por qué. Muéstrame por la Biblia por qué la iglesia debiera ayunar. Entonces, no hay problema, yo te escucho, plantéame lo que me estás planteando. Ahora explícamelo por la Biblia y explícamelo correctamente por la Biblia. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bien interesante que tengamos en cuenta que no todas las enseñanzas bíblicas son doctrinas. Para que una enseñanza bíblica se convierta en doctrina debe cumplir requisitos. Y uno sobre esos requisitos debe pararse para exigir la aclaración. Para que una verdad bíblica sea doctrina, tiene que haber Cristo hablado de eso. Tiene que tener por lo menos 3 versículos en la Biblia que hablen del mismo asunto. Y en alguna de las cartas pastorales tendría que haber pasado esa explicación. Por eso el domingo decíamos: no hay ninguna carta pastoral, ninguna absoluta, que ni siquiera insinúe que la iglesia debe diezmar. Por lo tanto, no es doctrina para la iglesia. O sea, es bien importante, hermanos, que entendamos que no cualquier cosa que nos digan lo podemos establecer como doctrina. Si tomamos textos aislados para establecer doctrina, podemos caer en errores garrafales. Por ejemplo, la Biblia dice que en alguna oportunidad la gente traía a los enfermos, los ponía en la calle, para que al pasar Pedro por la sombra les sanara. ¿Dios puede hacer eso? Claro que puede hacer, si tiene todo el poder para hacerlo. ¿Es doctrina? No, porque nunca más se hizo. No, porque no hay ninguna carta apostólica que diga: hermano, recuerden que cuando estén enfermitos saquen los palos. No, porque Cristo nunca habló de eso. Cristo sanó a un ciego con saliva. ¿Voy a escupir a los hermanos cuando vienen que llore con ellos? No es doctrina. No todo lo que aparece en la Biblia es doctrina. Y la doctrina es la forma en la que la iglesia se guía. Por eso que le decimos: hay diferentes doctrinas. Claro que hay diferentes doctrinas, porque muchas de las doctrinas que vemos por ahí no son doctrinas, son inventos. Si Pablo está siendo enfático en esto: si vamos a reunirnos para ministrar la palabra del Señor, que se haga en un idioma en que todos podamos entender. Yo no me quiero reír ni quiero hacer una burla de esto, hermano, pero ¿qué sentido tiene que en la mitad de lo que yo estoy predicando el Espíritu Santo golpee mi vida y yo empiezo a hablar en una lengua que nadie entiende? ¿En qué va a edificar a la iglesia eso? Que yo en la mitad del sermón le digo a ustedes: raca poco, saca la bazooka, hermano. Ya voy a explicar por qué se dan esas cosas, pero ténganlo presente. Hay que tener cuidado con esto. Cuando nos reunimos en el culto, nos reunimos para edificarnos. Tú me edificas a mí, yo te edifico a ti. El concepto que tenemos de liturgia hoy día es muy extraño, porque nosotros tenemos un concepto de liturgia / show. Ni siquiera debiéramos a decirle a la gente: hermano, levante su mano, porque debiera ser natural, debiera ser espontáneo. Nosotros debemos llegar a adorar.